le ingresaron durante todo el año ingresos por el pago de la pollita que hace ProAuni solamente, o sea, por lo que paga ProAuni solamente, porque ya nadie envía recursos a esta institución, se ingresó 1.288.623,68. Tuvimos un total de ingresos, tuvieron otros ingresos cuando se inscribe, debo decirle de paso, aquí se ha inscrito muchísima gente, nuevo, gente que entra, he visto ginecólogos, abogados y diversas personas de diferentes lugares que ha venido a nuestra asociación y se ha inscrito. Y nosotros lo hemos inscrito porque creemos que para que esté disperso es mejor que esté aquí, para que cuando las cosas se organicen, sabemos dónde está la granja, cuántas gallinas cría, cómo se llama y sabemos todos los datos. El total de ingresos del año pasado fue 1.529.086.67. Nosotros lo que yo le di fue el total de gasto. El total de ingresos fue 1.628.007,7. Total de ingresos. El total de gasto fue 1.529.086,67. La diferencia entre el ingreso y los gastos es de 98.920,40. Eso es lo que tenemos en la cuenta. Ahora bien, todos ustedes saben que a Sobevo, en su tiempo, cuando le entraban recursos, se metió en la manga 2,5 millones de pesos como una reserva para cuando llegara una situación como esta. La asociación tiene un certificado en el Banco León de 2.710.000 pesos, que son propiedad de esta institución, que muchos creían que a esta altura de juego estaría cerrada, cosa que afortunadamente así no ha ocurrido. Yo le repito, tenemos un certificado de 2.710.000 pesos, esta es la copia, eso está todo, tiene lamentablemente una tasa bajita, porque esa es la tasa del mercado, pero esos recursos están ahí para cuando esta institución se le ofrezca una situación que tenga que utilizarlos, estarán ahí. Además, nuestra institución cuenta con su vehículo, sus motores y todo su equipo. Lo único que estamos esperando es que comencemos a trabajar. Y ya tenemos también una propuesta con relación a eso. Ustedes vieron en los medios de prensa recientemente